Buenos días, iglesia. Espero que todos estén bien. Hoy que estamos celebrando y agradeciendo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo sobre la cruz, me gustaría que comencemos con este canto, proclamando lo que el Señor Jesucristo ha hecho, dando su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados, dándonos así salvación y ofreciéndonos vida eterna con Él por toda la eternidad. Así que con nuestras voces y juntando nuestros corazones a una voz, proclamemos estas verdades. Su amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual, el perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor.
ahora escuchemos la palabra de Dios leída. Buenos días, hermanos, bendiciones a todos. Quisiera que abran sus Biblias en Hebreos 9 del versículo 24 al versículo 28. En lo personal este pasaje me gusta mucho porque habla de la obra redentora de Cristo. Encontramos a Dios mismo hecho hombre, ofreciendo un sacrificio personal, dando su propio cuerpo para llevar nuestro castigo, haciendo una obra perfecta, quitando de en medio el pecado que nos separaba de Él, y mostrando una obra duradera porque se presentó de una vez para siempre. Su obra no debe repetirse más como en el Antiguo Testamento. Lo ha hecho todo perfecto. Hoy agradecemos por su sacrificio y esperamos su regreso. Hebreos 9 del versículo 24 al versículo 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Así es, iglesia. Tenemos un sumo sacerdote que ha entrado en el lugar santísimo en el cielo, que está ante Dios de mediador intercediendo por nosotros, y que Él mismo es el sacrificio necesario para el perdón de nuestros pecados. Vino una vez para llevar nuestros pecados, y un día regresará para terminar y consumar nuestra salvación. Elevemos nuestras voces otra vez para adorar y proclamar las verdades y los hechos que ha logrado este Dios. Delante el gran trono de Dios, mediador perfecto tengo yo, sumo sacerdote de amor, quien vive a suplicar por mí. El nombre está escrito en sus manos y su corazón, mientras que Él esté ahí, nada podrá apartarme de Jesús mi Salvador y Dios. El enemigo viene a culparme y a acusarme a mí. Arriba miro y veo que Jesús mis pecados borró. Siendo perfecto Él murió, así que libre estoy por Él. Dios es el juez que decidió culparlo a Él y a mi perdón. Jesús murió por mi perdón. Aleluya, aleluya, gloria al resucitado Hijo de Dios, resucitado Salvador, justicia mía y perfección, el inmutable
Así es, Señor. Anhelamos el día en que vamos a estar contigo, alabándote por toda la eternidad, por la gracia, el amor, la misericordia que es derramado sobre nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Y ahora, Señor Jesucristo, ponemos en tus manos este tiempo de predicación que viene, para que sea de edificación a nuestros corazones, para que nos ayude a exaltarte y a amarte y a confiar en ti más. Todo para tu gloria, Señor Jesucristo, en este mundo y en tu iglesia. Amén. Buenos días, espero que se encuentren bien en sus hogares, amados hermanos. A cada una de las personas que nos están sintonizando esta mañana, les mando un fuerte abrazo y quiero decirles también que hemos estado orando por ustedes en todo este tiempo, por sus familias y orando también para que el Señor pueda obrar en medio de estos tiempos tan difíciles, no solo para las personas de aquí de nuestro país, sino a nivel mundial. En esta mañana quiero compartirles acerca de este mensaje tan especial, ya que estamos en vísperas de lo que es Semana Santa, este mensaje maravilloso de la cruz y cuál es el significado de la cruz. Para usted, ¿qué significa ese símbolo tan glorioso? ¿Qué significado tiene no solo para nosotros los cristianos, sino para el mundo también la cruz? Más allá de la cruz, la crucifixión de Jesucristo. Acompáñenme a través de las Escrituras, examinar y ver el significado que tuvo la cruz para grupos de personas que vivieron ese evento tan maravilloso. Así es que esta mañana vamos a estar compartiendo acerca del significado de la cruz. Y para eso vamos a observar varios grupos de personas y personas específicas para ver cuál fue el significado que tuvo para ellos en ese momento. Así es que le voy a pedir que me acompañe a Mateo capítulo 27 del versículo 32 al 46. Y vamos a ir a ese pasaje que dice de la siguiente manera: cuando salían, versículos 32 al versículo 46, vamos a tener la lectura en Mateo capítulo 27. Dice de la siguiente manera:
Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haber probado, no quiso beber. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y decían: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Hermanos, quiero que en este tiempo podamos reflexionar un poco acerca de lo que fue la crucifixión. Los romanos convirtieron a miles de personas en víctimas de la crucifixión, una forma de muerte tan horrible, tan brutal, que enviaba un mensaje fuerte a quienes consideraban desafiar el poder de Roma. Esta demostración de fuerza imperial se ejecutaba con eficacia e indiferencia ante el sufrimiento de su víctima. Jesús de Nazaret fue solo otra víctima para los soldados. Ninguno de ellos se dio cuenta de que el mismo hombre al que maldecían clavándolo en un madero estaba tomando la maldición del pecado sobre sí mismo. Y para eso yo quiero que observemos también 3 grupos de personas que se encontraban en ese momento tan especial, tan relevante, tan histórico, que cambió no solo a rasgos humanos la realidad, sino a rasgos celestiales. Y estos 3 grupos de personas, hay más actores en la escena, pero yo quiero que nos centremos especialmente en estos grupos de personas que fueron testigos y que para ellos la crucifixión, tuvo un significado diferente. El primero que nosotros vemos acá, antes de llegar a esta historia, antes de llegar a la crucifixión, fue el que le condenó. Recordemos que solo a través del Imperio Romano, solo el Imperio Romano era el que tenía la capacidad de dar la condena con pena de muerte. Los judíos no podían porque estaban bajo el dominio romano. Por tanto, es así que ellos buscaron el apoyo del líder en ese momento encargado de esa región, que es ni más ni menos que Pilato. Ahora, ¿qué significado tuvo para Pilato la cruz? ¿Qué significó para él la crucifixión de Jesucristo? La crucifixión era, como leíamos antes, un método normal para ejecutar criminales en el Imperio Romano. Miles de personas fueron ejecutadas por crucifixión, pero solo la crucifixión de una sola persona y de esta víctima tan especial es celebrada cada año, y es la crucifixión de nuestro Señor. Pero para Pilatos esto significó la muerte o la eliminación de un revolucionario. En Juan capítulo 18 nosotros tenemos un poco más en detalle lo que fue el encuentro de Jesús con Pilato. Pilato evidentemente no quería o quería evadir
la pena capital para Jesucristo. Una y otra vez, insistentemente, él aboga indirectamente ante el liderazgo de Jerusalén, el Sanedrín, los fariseos, los escribas, para defender que Jesús no era o no había ejecutado un crimen que fuera equivalente a la pena de muerte. ¿Y esto por qué? ¿Por qué él insistentemente hacía esto? Su encuentro tuvo algo muy especial, y es que donde Jesús llegaba y donde Jesús abría su boca para hablar estas palabras de vida, estas palabras que eran verdad, creaban un impacto en las personas. Y Pilato no escapó de eso. Pero para Pilato, la cruz y Jesús solo tuvo un significado humano. Para él fue un revolucionario, alguien que tenía ideas innovadoras, ideas diferentes, ideas aún asombrosas. Por lo que sabemos, aún en los evangelios, su esposa intercedió y le dijo a Pilato que tratara de desligarse de todo lo que acontecía con relación a Jesús. Ahora, hubieron otros testigos, y esos testigos fueron los súbditos de Pilato, los soldados. Mira lo que dice aquí en el versículo 34. Dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí. Ahora, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué tipo de personas se están refiriendo en ese pasaje? Se está refiriendo a los soldados romanos. Para los soldados romanos, la muerte de Jesucristo no significó absolutamente nada. El evento ahí relatado, en el momento que ellos rompen las vestiduras de Jesús y la utilizan para sus actividades, ese evento es un evento profético relatado en el Salmo capítulo 22. Y tan así era el significado de la cruz para ellos, que meramente tiene un valor humorístico para ellos. Es algo que se volvió una comedia. Es algo que para ellos es entretenido. Y mire, para estos soldados, la cruz no significó nada. ¿Y por qué? ¿Por qué se da esa situación? Le voy a leer lo que un escritor relata acerca de este tema de la cruz, William L. Land. Él escribe lo siguiente acerca de la cruz, acerca de la crucifixión. La muerte por cruz era una de las formas de castigo más crueles y degradantes jamás concebidas por la perversidad humana, incluso a los ojos del mundo pagano. Josefo la describió como la más miserable de todas las formas de morir, y el estremecimiento causado por la cruz como instrumento de ejecución todavía se refleja en la palabra inglesa excrucitating, que significa insoportable. Sin embargo, en las provincias romanas, la crucifixión era uno de los medios habituales de preservar el orden público. Y la historia de la turbulenta Judea está marcada por relatos de hombres crucificados. Tan poco importante fue la crucifixión de Jesús de Nazaret desde un punto de vista romano, que Tácito, un historiador, en su informe de los problemas en Judea, comenta: bajo Tiberio nada pasó. En la perspectiva cristiana, la cruz de Cristo es el punto focal del Evangelio. Aquí Dios trató definitivamente el problema de la rebelión humana e hizo provisión para la salvación de los hombres. El relato de la crucifixión de Jesús se convirtió así en el punto central de las buenas nuevas proclamadas por la iglesia, en la convicción de que el mensaje centrado en la cruz fue facultado por Dios
para anular la nota de ofensa y las objeciones de la inteligencia humana y traer a los hombres a la experiencia de la redención. Hermanos, el significado de la cruz trasciende nuestra comprensión. Pero déjeme abordar el tercer grupo de personas que fueron testigos de este evento. Acompáñenme al versículo 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hemos visto dos grupos, y una persona que para ellos tuvo un significado diferente la cruz. Pero sabe, de todos ellos, el que vio la cruz de la manera más degradante y a modo de burla, fueron estas personas. Fueron los religiosos de Jerusalén, fueron los fariseos, fueron los sacerdotes, los escribas, los que estaban designados por Dios para resguardar la ley sublime, santa del Dios soberano. Para ellos, el Hijo encarnado de Dios no era más que una burla. ¡Qué terrible! La palabra usada por los escritores de los evangelios, esta palabra burla, es traducida como una blasfemia. Blasfemia es todo aquello que nosotros decimos en contra de Dios mismo. Ahora, ¿por qué ellos utilizan esa palabra, blasfemia? Porque Dios se había encarnado en Jesús mismo. Jesús era el Hijo y es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Hay muchas doctrinas y formas de pensar que menguan a Jesús como Dios. Hay muchas doctrinas que enseñan que Jesús en ese momento era hombre y en algunos momentos era Dios. Era como que intercambiaba. Ese tipo de doctrina se desliga de un pensamiento y de una forma de enseñanza llamada modalismo, la cual enseña que Dios en ciertas etapas de la historia humana, en algunos momentos era Dios Padre, en otros momentos era Dios encarnado en Jesús, después es el Espíritu Santo y niega la Trinidad. Ahora nosotros por abundante evidencia sabemos que existe la Trinidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son Dios. Es un misterio explicar esto, pero es bíblico. Ahora, compartíamos que para estas personas la cruz fue algo que fue meramente una burla. ¿Y por qué se convirtió en una burla para ellos? Recordemos que desde la época de Juan Bautista, la autoridad y la credibilidad de este grupo de personas fue socavada, fue evidenciada. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, él les dice, Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué Juan el Bautista le dice esas palabras? ¿Sabe por qué? Porque habían vivido una falsa religión. Ellos habían convertido las enseñanzas del Antiguo Testamento en meramente un legalismo, al punto de que, como Jesús mismo iba a atacarlo, imponían carga a las personas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Por lo tanto, la crucifixión de nuestro Señor para este grupo de personas fue
algo conveniente para reforzar su autoridad religiosa. Fue quitarse de encima esa molestia. Fue quitarse de encima a esa persona que era la piedra en el zapato. Fue quitarse de encima a aquella persona que los había expuesto ante el pueblo, que había expuesto su hipocresía. Mis hermanos, a través de estas personas y de estos grupos de personas, nosotros podemos ver que la cruz para ellos no tuvo un significado bíblico, no tuvo el significado que Dios había diseñado. Pero para muchas otras personas, el significado de la cruz fue un significante que marcó un antes y un después. Cuando el evangelio es predicado posterior a la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, Pablo va a confrontar a aquellas personas que también estaban viendo la crucifixión de Jesucristo como algo no sublime, que estaban viendo el significado de la cruz desde un ángulo totalmente errado. ¿Y quiénes eran ellos? Bueno, en Gálatas capítulo 3, versículo 1, escribe lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, oh Gálatas insensatos. Y después en el versículo 9, versículo hasta el 13, dice, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que en el libro de la ley están para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que la hace vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Hermanos, el verdadero significado de la cruz es la redención. Es la muerte del Hijo de Dios, puro, santo, justo, por usted, por mí. Es el acto supremo de la expiación humana a través de un solo nombre y un solo hombre, Jesucristo. Expiar significa hacer un pago equivalente para que la ofensa sea realmente y exactamente pagada. ¿Se puede imaginar usted lo que necesitaría hacer para, delante de Dios, quitar su pecado? Resarcir el mal que ha hecho a lo largo de su vida. Mire lo que dice el salmista en Salmos 49. Acompáñeme, por favor. Dice, vamos a leer el versículo del 5 en adelante. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás. Hermano, nadie es capaz de limpiar su condena delante de Dios. Somos todos pecadores. Estamos separados de Dios por nuestros pecados.
Y el simbolismo que encierra la cruz del Calvario es tan sublime que quiero que usted me acompañe. Cuando Pablo explica el significado de la muerte de Cristo, refiriéndose a la ley judía en lugar de la ley romana, como usted sabe, él se está refiriendo a la ley judía. Y él trae a memoria aquellas bendiciones que fueron escritas en el Pentateuco, las bendiciones a consecuencia de la obediencia del pueblo de Israel, pero también las maldiciones como consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel. Pero él va a mencionar particularmente esta pena máxima: maldito todo el que cuelga de un madero. Él está citando Deuteronomio 21:23, en donde el Señor deja claro que aquella persona que haga un mal tan grande, tan horrendo, que se le cuelgue de un madero. Y este será maldición, dice, para Jehová. Ahora, en Cristo se cumple este pasaje, porque Él no fue apedreado, Él fue crucificado. Y hermanos, nos lleva también al simbolismo de lo que fue la expiación. Esto incluía dos actos significativos. Se sacrificaba un cordero para hacer expiación por los pecados, pero también el pecado de la comunidad pactual era transferido al macho cabrío expiatorio que era enviado fuera del campamento. Pablo considera que la cruz de Cristo satisface la maldición de la ley porque Jesús se convierte en la maldición. Los actos simbólicos del día de la expiación prefiguraban en la obra de Cristo. Jesús no fue apedreado, como les decía anteriormente, por la ley, porque tal muerte no cumpliría con los requisitos de la ley de Dios. Ahora Jesús fue entregado también a los gentiles de acuerdo con las palabras de los profetas. Jesús fue crucificado en el Gólgota fuera de los muros de Jerusalén, igual que el macho cabrío expiatorio. El portador de los pecados del pueblo fue enviado fuera del campamento. Y luego la oscuridad desciende sobre la tierra cuando Jesús expira en la cruz. Hermanos, el significado de la cruz es tan relevante, es tan tremendo, que expresarlo en nuestras propias palabras es imposible. Es un evento tan transformador que conmovió no solo el planeta completo, sino que también el universo mismo menguó. Hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. El impacto que tuvo la muerte de Jesucristo alcanza los rasgos celestiales. Ahora, qué tremenda es esa frase que posteriormente seguro la van a estar abordando en los próximos mensajes, cuando el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué Dios le abandonó? Porque Él cargó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra iniquidad en Él. El justo por los injustos. Como dice Isaías 53, mas Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Afligido Él y abatido. Qué tremendo pasaje. Qué increíble. Todo lo que nos relata ese capítulo de Isaías tiene un cumplimiento literal, preciso en la persona de Cristo. Ahora, nuestro Señor también iba a hablar del significado de la cruz. Él iba a decir que el significado de la cruz tiene un significado, tiene un valor tan lindo, tan precioso,
que llena nuestras almas de esperanza, que llena nuestras almas de gozo, que llena nuestras almas de cántico. Y el significado sublime de la crucifixión, por el otro lado, es la salvación y la reconciliación del pecador con Dios. Hermanos, la cruz fue la cruz de la maldición, porque no fue que Jesús se sintió abandonado, Él fue abandonado. Él fue abandonado. Y por primera vez en toda su vida, su Padre, aquel con el que íntimamente conversaba en todo momento, le abandonó, le dio la espalda por su causa y por mi causa. Pero esa cruz significó nuestra salvación. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, recuerda lo que le decía en cuanto a el significado que le dio Jesús a la cruz. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 14, 15. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo nos conduce a una historia en el Antiguo Testamento relatada en el libro de Números. Números 21, del versículo 1 al 9, nos relata esa historia en la que, sin asombro alguno, ya es de esperar, el pueblo nuevamente se queja de su Dios. Nuevamente critica a Dios. Y no solo que critica y se queja contra Dios, dudando de la provisión y del poder de Dios, sino que también lo hace con Moisés, el delegado de Dios para el pueblo. ¿Acaso no es eso lo que hoy la humanidad está haciendo? Se queja de Dios, se queja de esto, se queja de aquello. Y así como Jesús y la crucifixión tuvo un significado para Pilato, para los soldados, para los religiosos de la época, la cruz para usted probablemente signifique lo mismo que para alguno de ellos. Significa quizás una persona más que hizo algo especial, que fue moralista. Quizás la cruz significa para usted uno más del montón, una religión más. Quizás para usted que es religioso y adora quién sabe qué cosa, Jesucristo es uno más y uno que dice que es el camino a Dios, pero no es Dios. O como el pueblo, usted se queja de Dios conociendo y habiendo escuchado de Dios y se queja de Él. Ahora, nuestro Señor nos da el verdadero significado de la cruz. Él dice: y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesaria que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El pueblo perecía en el libro que nos relata esa historia de Números. El pueblo estaba siendo atacado por una plaga de serpientes venenosas. La palabra ardiente significa que el veneno era tan potente que la gente caía desplomada por la toxicidad de ese veneno. Ahora imagínese ese momento. Muertes por aquí, muertes por allá. Y entonces el pueblo clama y dice: Moisés, intercede por nosotros ante Dios. Y Dios le dice: levanta un estandarte, levanta una serpiente. Moisés hizo aquella serpiente de bronce y la levantó para que todo aquel que mirare a esa serpiente, habiendo sido picado por la serpiente ardiente, al mirar a esa serpiente de bronce, inmediatamente quedaría sano. El simbolismo, hermanos, que Dios nos da en las Escrituras es sublime, es exquisito, porque nuestro Señor, imagínense, aproximadamente 2000 años después, Él nos dice: de la misma manera en que fue levantada esa serpiente, así será levantado el Hijo de Dios. Nuestro Señor nos da el significado supremo de la cruz, y es el significado de la reconciliación con Dios
el medio de salvación, el medio de expiar nuestros pecados y darnos redención y vida. Ahora quiero leerle y enfatizar un poquito, si me lo permite, en este punto. Uno de los temas que hay en el Evangelio de Juan es que Cristo está también dedicado a hacer que los que están muertos espiritualmente tengan vida. Si regresamos a Juan capítulo 1, versículo 4, leemos, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si vamos al capítulo 3, versículo 15, dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y versículo 16 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces Jesús dice a la mujer en el pozo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Llegando al capítulo 5, versículo 39 al 40, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y en el capítulo 6, versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y en el versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y al final del capítulo 6, versículo 68 dice esencialmente lo mismo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Unos ejemplos más, porque este es un aspecto muy importante del ministerio de Cristo, es el corazón de su ministerio. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 15, 25 dice, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora, nuestro tema en Juan 20, 31, el tema central de todo este libro es, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nada es más característico, nada es más inimitable, nada es más esencial en el ministerio de Jesús que dar vida. Dar vida espiritual a aquellos que están espiritualmente muertos. Esto no es acerca de un hombre que esté enseñando ética, moral o virtud o ideología religiosa. Este es uno que da vida a las personas que están muertas espiritualmente. ¿Cómo es que ellos recibieron esta vida? Regresemos al capítulo 5 y estamos familiarizados con eso. Es muy familiar para nosotros que somos creyentes. Ellos recibieron vida porque escucharon la voz del Hijo de Dios, y aquellos que escucharán y que escuchan la voz de Cristo vivirán. Él es la única voz con el único mensaje que da vida a un mundo que está muerto espiritualmente y en desolación. Solo aquellos que escuchan su voz tendrán vida eterna. ¿Puede usted imaginar esto? Imagínese por un momento un mundo lleno de cuerpos por todos lados, de muertos, y a un solo hombre moviéndose entre millones de cuerpos a los que llama para que tengan vida. En eso consiste el trabajo de Jesús, hablando espiritualmente. Aquellos que escuchan vivirán. Hermanos, qué tremenda verdad en esta fecha que son cercanas a Semana Santa. Este pasaje tan precioso en Lucas, donde las mujeres tempranearon para ir a la tumba de nuestro Señor. Lucas 24.
Y estas mujeres quedaron atónitas ante la presencia de estos dos seres celestiales, con una luz refulgente. Y esto solo le dijeron una cosa a las mujeres, una cosa relevante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mis hermanos, el significado de la cruz es el significado de la salvación. Yo le animo a que en esta mañana usted venga al Señor y reconozca el verdadero significado de la cruz. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo. Rogamos que tú hayas hablado a nuestros corazones, que tú, Señor, hayas obrado de tal manera que nuestro corazón, al ser confrontado con la realidad de la cruz, Señor, realmente podamos ver el significado real de la cruz y reconocer la majestuosa obra que tú hiciste por nosotros. Señor, somos indignos de ti, somos indignos de lo que tú hiciste. Tú no merecías morir ahí, nosotros sí, nosotros somos pecadores, pero tú pagaste por nosotros. Señor, ayúdanos a aferrarnos a esa vida eterna que tú nos has dado y que la relevancia, Señor, que tiene esa magnífica verdad, llene nuestra alma de seguridad, de tranquilidad, de paz, sabiendo y recordando aquellas palabras que tú nos dejaste en tu palabra. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo os la da. Señor, tú nos das esa paz única y exclusiva a todos los que depositamos nuestra fe en tu obra redentora en la cruz. Señor, ponemos nuestras almas en tus manos y la alma y la oración de cualquier persona que hoy haya clamado a ti por salvación, que hoy haya clamado a ti para volver, Señor, a tus caminos. Ponemos en tus manos esta vida y todo esto, Señor, lo pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos juntos, iglesia. Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en El malhechor se convirtió, clavado en una cruz. Él dio la fuente
de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Amados hermanos, como les había comunicado el domingo anterior, en este tiempo nos toca la celebración de la Santa Cena, como acostumbramos a hacerla normalmente cada primer domingo de mes. La vamos a hacer en esta mañana para que usted sea partícipe de ella, esperando en el Señor que se haya preparado, en esta semana su corazón para hacer memoria simbólicamente a través de los elementos de lo que fue la crucifixión de nuestro Señor y del valor tan inigualable de la salvación. Mis hermanos, les pido que me acompañen ahí a Primera de Corintios, capítulo 11, que dice de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, ahí desde su hogar, le animo a que me acompañe en esta celebración tan especial y tomemos en comunión el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis, en memoria de mí. Hermanos, solemnemente tomemos la copa del Señor en memoria de su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, al ser partícipes de esta celebración, recordemos que estamos haciendo memoria y estamos presentando el Evangelio. Cada uno de estos apuntan a la encarnación física, su muerte como sacrificio por el pecado, su resurrección y la esperanza de que un día le veremos cara a cara en la resurrección. Qué verdad tan preciosa. Hermanos, usted y yo y todo aquel que cree en Él, hoy puede tener la paz, la certeza, que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Así es que tenga este tiempo usted con Dios de oración, de gratitud con Él. Y quiero cantarle este precioso himno que dice de la siguiente manera, si usted quiere hacerlo desde su hogar, puede acompañarme también. Y dice así: por mí murió Jesús, clavado en una cruz, en el monte del Calvario, por mí murió Jesús. Y pensando en esta época tan difícil, hermanos, cantemos con fe. Por mí murió Jesús, clavado en una cruz, en el monte del Calvario, por mí murió Jesús. Qué preciosa verdad. Así es que es para mí un privilegio haber compartido con ustedes este tiempo tan precioso y quiero aprovechar para dar muchas gracias a las personas que han estado ofrendando de alguna manera desde sus hogares. Hermanos, muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos aquellos que han ofrendado también a las diferentes cosas y necesidades de la iglesia. Muchas gracias, especialmente también y sobre todas las cosas, gracias por sus oraciones. Manténgase, hermano, en oración, que el Señor realmente pueda usarnos, nos dé la sabiduría para saber cómo hacer ministerio en esta época tan complicada. Hermanos, vamos a estar enviando, creo que nuestra hermana Silvia ya envió a la membresía lo que es el informe financiero y también vamos a estar enviando algunas otras indicaciones. Si usted tiene alguna pregunta, duda, escríbanos o llame a su servidor. Estamos para servirle y con mucho gusto, siempre y cuando se tomen las medidas de precaución requeridas, ¿verdad? Vamos a servirle en lo posible. Así es que, hermanos, es para mí realmente un privilegio poder haber compartido este tiempo de adoración con usted. Le esperamos el día miércoles, Dios primero, para el tiempo de oración, sabiendo que esta semana va a ser la semana en donde celebramos y hacemos memoria de la crucifixión de nuestro Señor. Si Dios lo permite, el día viernes vamos a estar transmitiendo un mensaje especial con nuestro hermano Guillermo Aguilar. El viernes 6:30 esperamos nos sintonice para escuchar este hermoso mensaje que nos va a preparar el hermano Guillermo Aguilar. Y lo esperamos el próximo domingo, ¿verdad? A la misma hora. Puede buscarnos siempre en nuestra página, puede ver el culto retransmitido en la plataforma de YouTube. Así es que, sin más que decirle, hermanos, solo desearles en el Señor que tengan un precioso día con su familia, valórelos, disfrútelos, disfrute esta semana tan especial, cuídese, tome las precauciones. Su servidor, los diáconos y los líderes, oramos por usted, oramos por sus familias, que Dios cuide sus hogares, que Dios les ayude en sus trabajos, que Dios provea, que Dios guarde la salud de sus seres amados. Así es que, mis estimados, que nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, pero también resucitó, sea ese pilar donde podemos aferrarnos, sea ese lugar donde podemos descansar.
Esto es el deseo y la oración de su servidor. Que tenga muy buen día y que Dios me lo bendiga.